todos somos aquí de casa. Muy bien, tal vez notaron como yo, hermanos, que muchas de las cosas que están cantándose, muchas de las cosas con las que introducimos los cantos, incluso están hablando acerca exactamente de lo mismo. Siempre pienso que la gente allá afuera, cuando cruza por allí, dice: pues ¿a qué se va a olvidar? ¿Qué estarán haciendo estas personas otra vez ahí? Cada sábado, ahora cae el martes, y aquí están. Y la verdad es que, hermanos, estamos hablando de lo mismo, pero estamos hablando de lo mismo por una razón muy particular. Así que hoy quise hacer una plática un tanto diferente, porque me sorprendí de verlo y me llamó mucho la atención. Así que quiero enfocarme en algo y he titulado este mensaje La copa de la ira, la justicia y la misericordia. Entonces, antes, o más bien después de dar la bienvenida, quiero decirles que estamos aquí otra vez para hacer un memorial acerca de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces hemos señalado que hay un rico simbolismo en todas las cosas que vemos el día de hoy, todos sus emblemas: el pan, el vino, el cordero, el sacrificio, la sangre derramada. Todos, cada uno de estos han servido alguna vez para hacer una plática completa, una prédica de cómo el pan es el mismo pan que descendió del cielo y es nuestro Señor Jesucristo, como el vino es la sangre de Jesús y es el emblema del nuevo pacto. Hemos hablado acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo mismo, del sacrificio, y hemos hablado de la sangre que se derramó en el Calvario. Hemos hablado de la cruz, hemos hablado de la herida en su costado, de que salió sangre y agua, y hemos utilizado esta palabra que es tetelestai, que quiere decir que la deuda quedó pagada en ese momento del Calvario. Luego también hay muchos elementos importantes que ocurrieron, como la oscuridad, como el terremoto que siguió a la muerte de Jesús. Las tinieblas se extendieron por mucho rato, el velo del templo se rasgó, que hablamos también aquí de eso. Y todos y cada una de estas cosas, en Mateo se señala que las piedras se partieron, que sepulcros fueron abiertos, y todas estas cosas ocurrieron ciertamente. Mateo las registra para que sepamos que no fue una muerte cualquiera. Y antes de extenderme en esto, quiero decir que hemos hablado de cada uno de ellos. Cada año recordamos esto mismo: la cena, el huerto, recordamos la traición de Judas y la súplica muy humana de Jesús cuando le dice al Padre: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como quieras tú. ¿Recuerdan esta parte donde Jesús dice: pase de mí esta copa? ¿Sí? Muy bien. La pregunta que quiero hacerles, hermanos, esta tarde es: ¿qué es esta copa? ¿Qué es este símbolo? Jesús acababa de tomar todos los símbolos que dijimos: el cordero, la pascua, el vino, la copa, y también la alzó y dijo: pero esta copa ya está en el huerto de Getsemaní. Y esta copa, hermanos, quiero reflexionar con ustedes esta tarde, porque pregunto: ¿a qué copa se refiere? En Jeremías, si ustedes lo quieren leer después, 25:15, dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de mi furor, la copa de la ira. La copa de la ira de Dios está mencionada en Jeremías, y dice: dale de beber de esta copa de mi ira, de mi furor, a todas las naciones. También hay otro en el profeta Isaías que dice: despierta, levántate, Jerusalén, porque bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Muchas interpretaciones pueden tener lugar, pero cuando Jesús, es decir, cuando Dios mismo señala las copas del Apocalipsis, dice: id y derramen sobre la tierra la copa de la ira de Dios. Esta copa, hermanos, es la que se le ofrece a Jesús en Getsemaní. El contenido es oscuro, el contenido es denso, el contenido, hermanos, es el pecado de toda la humanidad. Por eso Jesús dice en esta angustia: si es posible, que pase de mí esta copa. Pero luego dice con toda humanidad y con toda humildad: pero no como yo quiera, sino como tú quieres. Ese sacrificio, esa humildad, es la que celebramos, porque eso es lo que nos permite estar de pie delante de Dios. Entonces tenemos que recordar que
cuando dice la ira es la que provocamos nosotros. Tengo una cita más en Colosenses donde Pablo dice: hagan pues morir todo lo terrenal que hay en nosotros, ¿sí? Porque estas cosas son las que traen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que esa copa densa, oscura, que estaba siendo ofrecida a Jesús, Él podría haberla rechazado, pero saben, por amor a nosotros, Él la bebió. Y al momento de beberla, entonces Él recibe los pecados de toda la humanidad. Por eso estaba angustiado, no estaba angustiado por los clavos, quizás sí, por su parte humana, pero no eran los clavos lo que lo angustiaban, sí, no era la cruz, no era el dolor que se avecinaba, sino más bien, sí, se angustiaba por tener que beber esa copa que tenía todos los pecados desde Adán hasta ese momento. ¿Me dicen amén? Cuando estaba pasando esto, entonces, hermanos, no solo estaba él triste en extremo y angustiada su alma por el momento de ser torturado. Siempre pensamos en eso, siempre decimos el dolor, siempre decimos el sacrificio, siempre decimos todo eso. A veces más de unas cosas, poco pensamos, hermanos, que habiendo sido flagelado, habiendo sido golpeado, todavía se le obligó a cargar su cruz. No la cruz completa como la pinta Hollywood, probablemente nomás era el patíbulo, lo que es el madero atravesado. Pero no era fácil, era un madero grueso, era un madero de 60 kilos probablemente, y tuvo que cargar los 600 metros, que parecen pocos a alguien, son 6 cuadras, pero que era, después de haber sido golpeado, flagelado, torturado, era un peso enorme, y cayó, sí cayó, pero él se levantó. ¿Saben por qué razón, hermano? Porque los amaba a ustedes y a mí. Hasta que tomaron ahí a Sirene, a Simón de Sirene, un hombre de color, para que cargara la cruz y la llevara el resto del tiempo. Hermanos, yo pienso que Dios mandó ahí a este hombre para que le ayudara a Jesús a terminar su misión. Fue un duro sacrificio, pero Jesús lo hizo por esa razón. Y lo que quiero decir es que su dolor más grande no era este cansancio, esta fatiga hasta el extremo, hasta sentir que podía morir en el camino. Lo hizo porque tendría que convertirse en pecador sin haber tenido nunca pecado. ¿Sí? La Biblia dice en Corintios, 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que todo esto que está ocurriéndonos, esta cruz y esta copa de ira, nos van a permitir hacer esta reflexión. Dios, hermanos, es un Dios justo, díganme amén, pero también es un juez inflexible. No puede ser de otra manera porque Él es perfecto. Así que, hermanos, he hablado de todo esto, de la ira y el castigo, para llevarnos a reflexionar a qué, a nuestros ojos, la justicia, ¿sí?, y la misericordia son dos cosas incompatibles. Porque si hay un crimen, si hay un daño, si hay un pecado, si hay una falta, una transgresión, se tiene que hacer justicia y por lo tanto aplicar un castigo. Y completen la frase cuando digo: la paga del pecado es muerte. El alma que pecare es morir. Y nosotros estábamos condenados a la muerte delante de Dios. ¿Me dicen? ¿Sí? En otras religiones, hermanos, sí sucede que hay misericordia. Alá, por ejemplo, podrá perdonar a alguien, pero no hace justicia por una razón muy simple. No hace justicia porque simplemente dice: la paga de eso es muerte, pero en este caso no vamos a dar muerte. Pregunto, ¿es justicia? ¿Es poder? ¿Es autoritarismo? Él lo hace porque puede hacerlo, pero Dios, hermanos, Dios no es autoritario. Dios es un Dios de amor y de justicia. Y entonces Él ha provisto, y quiero que reflexionemos en eso, un método donde tanto la justicia como la misericordia coinciden. Y esto es por lo que alabamos a Dios, porque aparentemente incompatibles, ¿sí?, el castigo del infractor y el perdón del infractor y la compasión no podrían estar juntos. Sin embargo, ¿sí?, en todas las demás religiones los dioses favorecen a conciencia propia. Se deja de lado la justicia para dar paso a la misericordia. Aquellos que sean versados en leyes
podrán saber de qué estoy hablando. Si algún juez hiciera esto, estaría incurriendo en una falla. Pero Dios, hermanos, hizo algo en nuestra fe. La misericordia de Dios se manifiesta en su justicia, precisamente. Pónganme atención, porque es en la cruz, y por eso le pongo la cruz de misericordia, ¿sí?, que demanda un castigo al culpable. Ahí esa justicia queda satisfecha, porque la paga del pecado es muerte. En la cruz, donde la misericordia tiene lugar al mismo tiempo para todo aquel que en él cree y acepta su sacrificio. Así que, hermanos, Dios provee una forma en la que la justicia queda satisfecha con la muerte y con el derramamiento de sangre, pero al mismo tiempo está la misericordia y el perdón para todo aquel que quiera tomar a Jesús en su lugar y ser limpiado por la sangre preciosa de nuestro Señor. Así que Jesús toma la copa de la ira, el pecado de la humanidad, la pone dentro de su ser, y entonces Dios le considera pecador y le castiga como merecemos todos. Pero luego, hermanos, si nosotros preferimos aceptar el sacrificio de Jesús, somos libres de toda culpa. Me dicen amén. Sí, porque es magnífico, es incomprensible, pero es la forma en la que Dios resuelve este problema. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La vida de Cristo pagó por su vida y por la mía también. Entonces, hermanos, hay que alabar, hay que aplaudir a Dios, porque esta es una forma magnífica de resolver un dilema. La misericordia perfecta de Dios se manifiesta también en su justicia perfecta. Me dicen amén. Digan amén, porque esta es la magnífica situación actual, y este es nuestro Señor Jesucristo el que lo hace posible. Pues dice Romanos, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Piénselo por un momento. Si nos hemos lavado en la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira. No tendremos por qué beber nosotros como el resto de las naciones, o como los pecadores que no se arrepienten. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación, puesto que hemos sido lavados en su sangre, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, dice Pablo en Romanos, a fin de que Él sea justo como es, y también sea el que justifica a los de la fe de Jesús. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces espero exponer con claridad, hermanos, que las dos cosas quedan satisfechas. La muerte que usted merecía fue imputada en Jesús, y al morir y derramar su sangre, usted queda limpio de culpa si acepta el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Es magnífico, es una forma genial, única de resolver esta situación. Hablamos de ello porque es parte fundamental de nuestra doctrina, porque hemos recibido un sacrificio en el lugar nuestro. Por eso el bautismo, por eso es que nosotros estamos aquí, para decir públicamente, acepto el regalo que Dios me da a través de la sangre de Jesús. Pero ahora quiero mencionar una segunda fase de nuestra doctrina, poner atención, porque todo esto que parece oscuro y entristecedor es motivo de una gran alegría. Sí, ya que servimos a un Señor resucitado, tenemos la esperanza de volver a vivir. No solo conmemoramos, hermanos, en este día su muerte y su sacrificio, que es terrible, sino conmemoramos también su resurrección. Así que Jesús no está en la tumba, Jesús está vivo, Jesús ascendió al cielo, como dicen las Escrituras, y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que, hermanos, esta obra de Jesús es para aplaudir, es para alabar, es para sentirnos gozosos. Por eso lo hacemos cada vez que podemos. Por eso, aunque la gente no entienda, nosotros le damos gracias a Dios todos los días, a cada rato, porque Jesús nos hizo salvos. Entonces, hermanos, quiero decir aquí, porque Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa, hermanos, es parte fundamental de nuestra doctrina, porque ninguna otra religión sirve a un Dios resucitado. Ninguna otra religión sirve, hermanos, como nosotros, a Jesús, con la esperanza de que seremos beneficiados también con la vida eterna. Entonces, si nosotros podemos decir esto, Jesús dijo, es la última escena del último capítulo de Mateo,
Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Me dicen amén? Magnífico evento. Sí hubo oscuridad impresionante, sí hubo un terremoto impresionante, sí se rasgó el templo impresionante, pero hermanos, muertos resucitaron de sus tumbas. Eso es más impresionante. Y es profético y es para cumplir precisamente lo que Jesús iba a hacer, porque dice, y saliendo de sus sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Por qué después de la resurrección de Jesús se levantaron los muertos? Porque hermanos, Cristo es la primicia. Luego nosotros, los que hemos creído, seremos también devueltos a la vida. ¿Me dicen amén? Por eso le esperamos, por eso decimos la segunda venida, el regreso de Jesús. Eso es lo que los cristianos esperamos, que Jesús aparezca de nuevo con poder y gran gloria en los cielos, y todos los que estemos vivos seremos transformados, pero los que hayan muerto volverán a vivir en cuerpos glorificados. ¿Me dicen amén? Cristo las primicias y después los demás. Todos, sin embargo, dice la Biblia, en su debido orden. Cristo resucitó primero, luego, cuando venga Cristo, resucitará su pueblo. 1 Corintios 15, 23. Termino. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice que cuando Jesús dio gracias, partió el pan en pedazos y dijo: este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes coman este pan o beban de esta copa, anunciamos la muerte de Jesús hasta que venga. Y cuando Él venga, hermanos, estemos vivos o estemos muertos, ciertamente si creemos en Él, le veremos frente a frente. ¿Dicen amén? Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. O dejo el programa mejor en este momento. Gracias por su atención.